buenas tardes, apreciadas hermanas. Queremos darles una bienvenida muy especial a nuestra reunión de damas. Seguimos hoy viendo acerca de nuestro gran Dios. El Señor nos guió desde fin de año a aprender acerca de Él, de sus nombres, de su grandeza, y nos da muchísimo gozo en estos tiempos poder presentar hoy a nuestro Dios como Jehová Jireh, aquel que provee, aquel que nunca falla, que no falta. Entonces les queremos invitar para que hoy disfrutemos de nuestra reunión. Hace un mes largo vimos acerca de Jehová Nisi, nuestra bandera, y hoy vamos a levantar bandera diciendo: nuestro Jehová es nuestro proveedor. El Señor les bendiga, hermanas. Delicioso cafecito y estudiar la palabra de Dios en esta hora de la mañana. ¡Qué bendición! A ver, Señor, ¿qué tienes para mí en esta hora? Regálame, Padre, una promesa para mí en este día, Señor, que pueda confiar en tu palabra. Habla, Jehová, que tu sierva oye. Háblame. Vamos a mirar por aquí el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Mi Dios pues suplirá todo. Oh Señor, eres un Dios maravilloso. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por esa palabra que me has regalado. Gracias, Señor, gracias. Ya sé que tú suplirás todo, Señor. Entonces, en esta palabra podré afrontar cualquier cosa que venga durante el día. Que venga lo que sea, yo confiaré en tu palabra. ¡No, qué bendición! Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, Dios! Mamá, el teléfono para ti. Gracias, hija. ¿Aló? Don Carlos, sí, ¿cómo le va? No, yo aquí, cayéndome de la nube en que andaba. No, señor, no me ponga cuidado. Sí, don Carlos, sí, ya sé que le debemos. Ya sé que ya vamos para 3 meses de arriendo, sí, señor. ¿Cómo? Don Carlos, pero usted sabe que es que mi esposo no ha podido trabajar, que es que no hemos tenido con qué pagarle y que tenemos que desocuparle la otra semana. Don Carlos, pero usted no puede hacernos esto. Nosotros no tenemos para dónde irnos. Don Carlos, por favor, sea consciente, mira. No, es que no tenemos a quién pedirle prestado, no sabemos qué hacer. Por favor, don Carlos. ¿Aló, don Carlos? Me colgó, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Para dónde voy a coger con mis hijos? ¿Qué voy a hacer? Abran esa puerta, ¿ahora quién será? Mamá, para ti. ¿Y eso qué es? Oh, no, el gas con recargo. No, el agua. No, ¿ahora quién podrá ayudarme? Ahora no sé qué voy a hacer en esta situación. No, porque la vida tiene que ser así. Cobren por aquí, cobren por allá. No sé qué voy a hacer, Señor, ahora. ¿A quién podré pedirle prestado? ¿Qué voy a hacer? No sé, en esta situación. ¿Qué quieres? Mamá, cortaron la luz. ¿Cortaron la luz? ¡Oh, no! Salvará seguro.
cánticos, Jehová está en medio de ti. Poderoso, poderosísimo Señor, poderosísimo Señor, poderosísimo. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Muy buenas tardes, hermanas. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener hoy esta reunión de damas, en el cual tendremos una enseñanza muy linda que el Señor nos trae. Damos gracias que el Padre por la tecnología, porque el Señor nos permite que por medio de ella podamos hacer esta reunión, que sé que va a ser de bendición para todas nosotras. Las extrañamos mucho, pero también las oramos por ustedes, las recordamos demasiado. Entonces, mis hermanas, vamos a manos a la obra. De esta manera, mis hermanas, también quiero que estemos recordando la última reunión que tuvimos, en la cual Adrianita nos estuvo enseñando acerca de los nombres de Dios. Uno de los nombres que ella enseñó hace, creo que ya más de un mes largo, es Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de Jehová Jireh, o Dios mi proveedor, ¿sí? Los nombres de Dios nos hablan acerca de sus atributos, nos hablan también acerca de lo que Él es y de lo que Él hace. De esta manera, mis hermanas, entonces, Jehová Jireh, la primera vez que aparece es en Génesis 22:14, en unos acontecimientos muy importantes que Dios en un instante nos va a enseñar. Entonces, mis hermanas, vamos a hablar acerca de Abraham, vamos a hablar acerca de cómo la fe de Abraham es probada. Entonces quiero que hagamos un resumen, abuelo así de pájaro, para recordar la vida de Abraham. Abraham es nombrado en Génesis número 12. Abraham vivía allí en Ur de los Caldeos, y es de allí donde Dios lo llama. Le dice que deje su tierra y su parentela y que venga con él a una tierra que él le ha de mostrar y le ha de dar.
Abraham sale de allí con su esposa Sara, sale con su sobrino Lot. Recordemos que Sara era una mujer estéril. También, ¿qué podemos hablar de Abraham? Abraham tuvo que ir a la tierra de Egipto, ya que había un momento de difícil situación y escaseaba la comida, ¿sí? Todo esto, hermanas, las invito para que ustedes en otro momento puedan leer todos estos acontecimientos más minuciosamente. En este momento solo queremos hacer un breve resumen. ¿Qué más podemos ver de Abraham? Abraham se le llama el padre de la fe. También Abraham llega a un punto donde tiene que separarse de su sobrino. Ellos ya estaban creciendo en ganado, entonces de manera que la tierra donde estaban juntos ya se estaba haciendo chica para todo lo que ellos tenían en animales. Entonces uno se va hacia un lado, el otro se va hacia el otro lado y de esta manera se separan. ¿Qué podemos recordar también de Abraham? Que Dios le promete una nación, le promete un hijo. Y recordemos que Abraham, cuando se le promete este hijo, ya era de avanzada edad y también que su esposa era estéril, ¿sí? ¿Qué podemos recordar también? Cuando Dios vuelve y lo visita y ya le da la fecha exacta de cuándo nacería su hijo Isaac. Recordemos el nacimiento también de Isaac, recordemos cómo también una idea de su esposa lo lleva también a acostarse con su sierva para tener un hijo, ya que ellos estaban entrando un poco en impaciencia porque no llegaba este hijo de la promesa. Tiempo después, este hijo y la sierva son llevados o son sacados de allí, de esta tierra donde vivía Abraham y su esposa Sara, y Dios promete cuidarlos. Entonces, hasta este punto, ya llegamos a Génesis 22, que es el texto base que nosotros vamos a utilizar para esta enseñanza. Entonces, mis hermanas, una vez ya allí en Génesis 22, las invito a que oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Amado Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor infinito. Gracias te damos, gracias Padre glorioso, por este tiempo que nos permites de aprender tu palabra. Yo te suplico y te ruego que sea yo instrumento tuyo, Señor, que no sean mis palabras humanas, Padre, sino sean tus palabras, Padre, que son las que son hermosas, Señor, que son las que pueden cambiar vidas, Dios de la gloria. Yo te agradezco inmensamente este tiempo, Señor, y te pido, Señor, que seas glorificado tú por medio de esta enseñanza. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Bueno, ya una vez ubicadas ahí, vamos a comenzar la lectura. Entonces dice así: aconteció después de estas cosas, ¿qué cosas? Las que pasaron en el capítulo 21. ¿Qué probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham? Y él respondió: heme aquí. Por primera parte vemos a un Dios proveedor, a un Dios que provee las pruebas. Las pruebas vienen de Dios. Entonces, vemos también qué es una prueba. Una prueba es una situación o adversidad en la vida del creyente. Eso es una prueba. ¿Para qué las pruebas? Entonces, las pruebas son para crecimiento espiritual, para que nosotros aprendamos a depender no de nuestras fuerzas, sino de Dios. Para eso son las pruebas. ¿Listo? Entonces, recordemos que Abraham tenía una relación, un caminar, una comunión con Dios. En este momento, Dios le llama para un propósito que tiene Dios en la vida de Abraham. Ya, como ya lo vimos, dice probar a Abraham. ¿Listo? Entonces en el versículo número 2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Difícil prueba, ¿verdad? ¿Qué le está pidiendo? Que sacrifique su hijo. Y le dice: tu único hijo, Isaac, se lo aclara, a quien amas, ofrécelo, sacrifícalo. Bueno, tamaño de prueba. Mi hermana, yo quiero que piense usted en una cosa en este momento. ¿Puede estar usted en una prueba en este momento? En este momento donde estamos viviendo tiempos difíciles. En este momento donde estamos viviendo algo que nunca habíamos visto.
que es el encierro de nosotras, o digámoslo así, el tiempo donde debemos estar en casa por no contagiarnos por una pandemia. Esto es un tiempo difícil. Es difícil para el que no puede salir a trabajar, el que de su trabajo debe comer, el que tiene deudas. Es difícil. Esto es una prueba difícil, ¿sí? Para Abraham en este momento estaba siendo una prueba difícil. Para nosotros en este momento, ¿qué prueba está pasando en la vida de nosotros que está siendo difícil para nosotros? Crisis económica. Podemos ver cómo llegan los recibos, que a veces si tenemos para los recibos posiblemente no haya para comer. Podemos ver cómo adquirimos deudas de antemano y cómo debemos pagar cuotas donde no tenemos para pagar. Podemos ver cómo posiblemente hay temor de pérdida de trabajo, de que ya donde yo estaba trabajando ya no me llamen más. También esto puede ser una prueba. Podemos ver también en relaciones interpersonales, en la convivencia. Podemos ver también malas relaciones entre los esposos, entre los mismos hijos. Podemos ver cómo a veces en este tiempo se puede pelear mucho más que antes. También podemos ver diferencia de opiniones, desacuerdos en la pareja, pérdida de la tranquilidad, temores a la soledad o pérdida de la vida o de la salud. ¿Cuántas damitas viven solitas? Sus hijos van y las visitan y todo esto, y por este tiempo no las han podido ir a visitar. Por lo consiguiente, ellas se sienten un poco desamparadas, se sienten solas, se pueden llegar a sentir con temores. ¿Cuántas damitas hay sin esposo? Que son mamás cabeza de hogar, ¿sí? Y que en este momento, de ver todo esto, puede ser una prueba para ellas, una prueba difícil. ¿Cuántas mujeres se pueden estar hallando en este momento donde emocionalmente no están bien? Donde de pronto hay muchos roces entre sus esposos o con esposos difíciles. Realmente podemos estar pasando por muchas pruebas. Yo quiero que usted, mi hermana, y yo pongamos mucho cuidado a lo que Dios quiere hablar en el día de hoy. Las pruebas vienen de Dios, pero también debemos ver cómo Dios quiere que actuemos en medio de ellas. Bueno, sigamos. Les voy a leer Juan 16:33 y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros vamos a tener aflicciones, Dios lo dice. Pero ¿qué dice también el Señor? Que tengamos paz en Él. Debemos tener paz en Cristo. Y hoy es esto, mañana va a ser otra cosa. No vamos a dejar de tener aflicciones, mis hermanas. Pero el Señor también dice que debemos tener paz en Él. Listo, vamos a leer el número 3, el versículo número 3. Dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Enalbardó, lo ensilló, lo alistó y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. En el número 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, Abraham duró caminando 3 días hacia el lugar donde Dios le dice que llegue, ¿sí? Y dice Dios que que se levantó Abraham muy de mañana. No sé si esa noche habrá podido dormir Abraham, pensando en todo esto que él tenía que hacer. Lo único cierto es que él se levantó muy de mañana y se dirigió a hacer lo que tenía que hacer, con quien lo tenía que hacer, llevando los instrumentos que necesitaba en ese momento. Y también nos dice que él duró caminando 3 días. ¿Qué estaba pensando Abraham? ¿Qué pensaría? ¿Qué habría en la mente de Abraham en ese momento? Vamos a ir al versículo número 5. Dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí
y adoraremos y volveremos a vosotros, dice en el 5. Entonces, ¿por qué estaba tan seguro Abraham que volvería con el muchacho? Eso dijo él. Iremos con el muchacho, ya nada, los siervos llegaban hasta cierto punto, ya esto era una cuestión de padre e hijo, iremos, adoraremos y volveremos. No dijo volveré. ¿Qué hacía que él estuviera tan... Si Abraham sabía, no era que, estuviera pensando en otra cosa, Abraham sabía que lo que él debería hacer ese monte era sacrificar a su hijo, matar a su hijo. Entonces, ¿por qué él decía que volvería con ese muchacho? Entonces, vamos a ir a Romanos 10:17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de aquí, en este momento, ¿qué estaba proveyendo Dios? Para que él pudiera cumplir con lo que Dios le había mandado. La fe. Eso estaba proveyendo Dios, la fe. Pero la fe por medio de ¿qué? Le estaba proveyendo la fe por medio de su palabra. La palabra de Dios, y dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué oía Abraham que le producía fe? La palabra de Dios. Lo que conocía Abraham era lo que Dios le había revelado de quién era ese Dios. Esa fe que Dios le había dado a través de su palabra era la que podía hacer que Abraham pudiera cumplir con las instrucciones que Dios le estaba mandando hacer. Entonces recordemos la importancia de poder conocer a nuestro Dios por medio de su palabra. La fe viene por el oír. La fe es creerle a Dios lo que Él dice en su palabra. Eso es la fe. Y la fe, recordemos que viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Listo. Vamos a ver, entonces, dice que dice en Hebreos 5 que él volvería con el muchacho, ¿sí? También quiero que por favor vayamos a Hebreos 11. Yo tengo aquí mis tarjeticas para no estar buscando en la Biblia, pero quiero leérselas. Si ustedes ya gustan después, dejen marcaditas ahí los versículos. Entonces dice en Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a ver qué creía Abraham, por qué creía Abraham para saber que el muchacho iba a volver con él después del sacrificio. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Saben qué creía Abraham? Que si Isaac moría en ese sacrificio, Dios lo iba a resucitar. Eso era lo que creía Abraham. Él no creía en él, él creía en Dios. Por eso les digo, Dios proveyó la fe para que Abraham pudiera cumplir con eso que le estaba enviando a hacer Dios. Primero, que provee las pruebas. Segundo, que provee la fe, la palabra de Dios, que es la que nos lleva a accionar eso que creemos de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a ir al sexto, versículo 6. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vemos que Isaac es un tipo de Cristo. Miren cómo Isaac llevaba la leña para su propio sacrificio. ¿A quién recordamos? Que llevaba el madero para su propio sacrificio. A nuestro Cristo. Vamos a leer el número 7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, perdón que me perdí. Ya. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
dice en el 7, vamos a ver, Isaac se pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vamos a ver qué contesta su padre. Y dice así, en el número 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios daría la provisión de esta prueba. Dios da la provisión para que se cumpla la prueba. Para que tú puedas pasar la prueba, Dios da la provisión. En este caso, ¿quién proporcionaría el cordero? Dios. Eso lo dijo Abraham. Recordemos que en qué se basaba Abraham para poder asegurar lo que él decía de Dios. No fue que no era positivismo, no era algo que él como que quería no pensar en lo malo que pudiera ocurrir, no. Él se basaba en lo que él conocía de Dios. Y esta prueba que Dios había proporcionado, también Dios estaba proporcionando, él iba a proporcionar el cordero para este sacrificio. Vemos un padre compartiendo la fe con su hijo, no vemos un padre dudando. No vemos un padre imponiendo su fe. Vemos un padre enseñándole a su hijo quién realmente es el proveedor. Es un ejemplo muy bonito de cómo nosotros podemos compartir nuestra fe con nuestros hijos. Vemos cómo Abraham, muy seguramente desde que Isaac era pequeño, le venía compartiendo el conocimiento que él tenía acerca de Dios, pero vemos que en este tiempo también no solamente va a ser probada la fe de Abraham, sino que Isaac junto también con su padre van a saber quién es Dios. Listo, entonces vamos a ir al versículo número 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Vemos a Abraham organizando edificando allí el altar, poniendo la leña, ata las manos de su hijo, lo pone allí encima. Vemos también la sujeción de un hijo a su padre. Esto también nos recuerda a nuestro Cristo, que también se sujetó a su Padre, haciendo no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Vamos a ver el número 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Eso le dijo. Ya Dios le dice, conoce a Abraham, conoce el corazón de Abraham y conoce que Abraham le teme a Dios. Este acto que estaba haciendo Abraham, que era obedecer a lo que Dios le estaba pidiendo y no se estaba rehusando. Isaac era el hijo amado de Abraham, era su hijo de la vejez, su único hijo, su descendencia, el hijo de la promesa, su amado, y no lo rehusó, porque quiso primeramente hacer la voluntad de Dios. Eso hizo Abraham. De esta manera, y con esto que hace Abraham, muestra cuánto le cree a Dios. Diríamos, le obedece, sí, pero le cree. Para creer, para obedecer, hay que creer. Si no creemos, no es fácil obedecer. Entonces, lo que primero vemos es que vemos un Abraham que cree y junto con eso obedece a lo que Dios le estaba pidiendo. Vamos al número 3. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham no conocía el final de esta historia. Nosotros sí la conocemos. Abraham no sabía
No sabía lo que iba a pasar al final, pero él creía. Sin ver, él creyó. Él creyó lo que sabía de Dios. Dios le había prometido su hijo. Y cuando le preguntó Isaac acerca del cordero, él contesta, Dios se proveerá de cordero. ¿Y cuánta razón tenía Abraham? Dios no nos defrauda. Lo que Dios promete lo cumple. Dios es veraz. Y es aquí donde esa prueba que tiene que pasar Abraham, donde esas palabras y eso que cree Abraham de Dios, le hace poder llegar a sacrificar su hijo. Y Dios es quien provee la solución de la prueba, no somos nosotras. Mire cómo Dios proveyó ese cordero que iba a sustituir la vida de su hijo Isaac. Isaac debía morir allí, porque ya Dios lo había dicho. Pero ¿qué hace Dios? Dios provee la solución en el tiempo justo. Dios no llega tarde ni temprano. Dios llega en el momento justo, con su sabiduría. Y Él es el único que puede proveer la solución, los medios de esas pruebas por las que nosotras estamos pasando, mis hermanas. ¿Sabía usted, mi hermana, que nosotros deberíamos morir así como Isaac? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecíamos morir por nuestro pecado. Pero al igual que en este momento, Dios está sustituyendo un cordero por la vida de Isaac, eso hizo Dios. Dios ofreció a su hijo, a su único hijo y a su amado hijo, para que pagara los pecados por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en él cree. Nosotros debemos estar muy agradecidos con Dios, porque Dios sustituyó también ese cordero por nosotros. Nosotros debíamos morir, pero Dios nos da por su infinito amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único, unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este cuadro, esta historia, es una similitud de lo que hizo Dios con todos nosotros. No merecíamos nada, pero aún así, por amor, nos dio vida eterna. ¿Para qué? Para que pudiéramos acceder a Él. Bueno, mi hermana, vemos también cómo tenemos un Dios proveedor, no solamente de cosas materiales, no solamente de situaciones de pronto difíciles, porque a veces sentimos que necesitamos a Dios que nos solucione los problemas y ya, ¿sí? Dios es poderoso para solucionar y cambiar vidas, pero Dios también nos provee bendiciones espirituales que son mucho más grandes. Él trabaja de adentro hacia afuera. Vemos un Dios proveedor. ¿De quién vienen las pruebas? De Dios, mi hermana. ¿Por medio de qué podemos pasar esas pruebas? ¿Por medio de cómo podemos crecer en medio de esas pruebas? Por medio de su palabra, por medio de relacionarnos con Él, por medio de conocerle, por medio de su palabra también, por medio de creerle. Dios provee la salida, juntamente la salida, para que podamos creer más en Él. Él provee la salida de todas las pruebas que van a venir a nuestra vida. Entonces, de esa manera podemos entender y conocer a un Dios proveedor, Jehová Jireh. Y mire lo que dice en el versículo 14. Dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. No dice aquí, en el monte de Jehová. Dice
En aquel lugar Jehová proveerá. No dice proveyó, solamente en ese momento. Proveerá. Hoy, mañana y siempre. Téngalo por seguro, hermano. Y ya por último, quiero que vayamos a Romanos 8:32. Lo voy a leer aquí. Dice, el que no escatimó ni aun su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Él dio a su propio hijo por nosotros. ¿Cómo él no nos dará? ¿Cómo él no se ocupará de todas las cosas que usted y yo necesitamos? Con su infinita sabiduría nos las dará en su momento apropiado y como Él cree que podremos ser más bendecidas, mis hermanas. Bueno, mis hermanas, esta es la enseñanza para el día de hoy. Espero de todo corazón que estemos pensando en ese Jehová que tenemos, en ese Dios proveedor, y que sea usted echando mano, así como Abraham echó mano de lo que creía en Dios, también echando mano de lo que conocemos del Señor y también de la palabra de Él, para que podamos crecer y para que podamos soportar las cosas que han de venir. En el mundo tendréis aflicciones. Mis hermanas, les mando un abrazo, que Dios las bendiga, las recuerdo mucho, las extraño, pero también me da mucha alegría que estén bien y que estén allí en casa y que puedan estar meditando en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos permitiste, Señor, en nuestras vidas. Yo te ruego y te suplico por todas nosotras, para que cada día podamos deleitarnos en ti, Señor, para que cada día podamos conocerte, Señor, conocerte y entenderte que es lo que tú deseas. Gracias, Señor Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis amadas hermanas, reunidas una vez más. Gracias al Señor por este tiempo que nos da, por medio de la tecnología y por los hermanos que permiten que hagan posible estas transmisiones. Estamos reuniéndonos como lo hacemos mes a mes, y en medio de una pandemia donde todo ha sido tan difícil. En medio de todo esto el Señor ha mostrado su misericordia. Génesis 22:14 nos dice que el Señor proveerá. Es Jehová Jireh. Pues sí, mis hermanas, efectivamente el Señor ha provisto. En medio de todo este tiempo de caos, donde no se puede trabajar, con mi esposo nosotros trabajamos como independientes. No hemos podido salir. También porque debemos someternos a las autoridades. Pero el Señor ha sido tan bueno y tan fiel que ha provisto. Ha abierto manos y ha habido manos generosas donde nos han bendecido con mercado y ha habido la provisión en el hogar. Gracias al Señor porque Él es el que pone el querer como el hacer. También, hermanas, agradecida con el Señor porque en medio de todo este tiempo donde hay falta de gozo, falta de tranquilidad y de paz, el Señor ha establecido esa paz y ese gozo en nuestro hogar, en cada uno de nuestros corazones. Gracias al Señor porque le tenemos como nuestro Señor y Salvador, entendiendo que nosotros dependemos de Él. Su palabra en Filipenses 4:6 nos dice que por nada estemos afanosos, sino que mostremos nuestras peticiones delante del Señor en oración y ruego, con acción de gracias, dándole gracias al Señor por todo. Como decía Pablo, he aprendido a vivir en todo, en escasez, en abundancia. Tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor. Tenemos techo, hay abrigo, hay comida. Gracias al Señor porque ha sido fiel, nos ha guardado, nos ha protegido de esa pandemia, no ha permitido que a ninguno nos afecte. Gracias al Señor por su amor y su fidelidad, porque somos sus hijos, así como el pueblo de Israel.
El Señor lo bendijo también en su pueblo. 40 años lo sostuvo. Había pan todos los días. El mismo pan, pero había pan. Nada ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre. Así nos seguirá sustentando, así seguirá sustentando su pueblo. Y así lo ha hecho con nuestras vidas. Y así lo seguirá haciendo. Dios es bueno, Dios es fiel. Confiemos en sus promesas y en su palabra. El Señor dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor nos proveerá. El Señor es fiel, el Señor es justo. Gracias al Señor por su amor. Y hermana, las animo. Sigamos en oración los unos por los otros, por todas las áreas de la iglesia, por nuestro amado pastor, su esposita. Y gracias al Señor por toda una de las vidas de mis hermanas. Oramos por la provisión para todos, que no nos falte. Y dependemos del Señor. Esto no durará para siempre. Nada es eterno. Gracias al Señor por este tiempo y permitirme reunirme con ustedes, así sea a través del internet. Y gracias al Señor por todo su amor y su fidelidad. Bendiciones. Espero vernos pronto. Bendiciones. Buenas tardes, mis hermanas. Quiero compartir lo que ha sido vivir al Señor como el que provee, como Jehová Jireh. Daniel y yo trabajamos 10 años en la profesión de cada uno. Y durante esos 10 años, pues pudimos experimentar lo que es que Dios provea por medio de un sueldo. De ahí Dios nos llamó al instituto y en el instituto pudimos experimentar lo que es que Dios provea para cada día, para todo lo que necesitamos. Pero cuando Dios nos llamó acá a Bogotá a trabajar tiempo completo en la iglesia, un llamado que Él nos hizo, fue muy duro porque en Fusa todo es mucho más barato y la plata alcanza increíblemente. Pero cuando llegamos acá, el arriendo es más caro, los servicios son más caros, hay que coger transporte para todo y el transporte es súper costoso. Pasamos un tiempo, ¿verdad? Muy, muy difícil rogándole al Señor que, bueno, que Él que quería que nos mostrara si queríamos que volviéramos a trabajar o que siguiéramos acá porque no teníamos y de alguna manera pues tenemos un hijo, tenemos cuentas por pagar, tenemos que comer. Fue una experiencia muy dura, pero le doy gracias a Dios porque pudimos experimentar a Jehová Jireh, conocerlo a Él como el que provee, no por nuestros trabajos, no por unas personas, sino realmente siendo Él. Nos arrodillamos, le rogamos al Señor, muéstranos qué quieres que hagamos. Increíblemente Dios de una forma o de otra nos llegó para suplir todo lo que necesitábamos. Y como dice la palabra en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Dios sabe qué cosas necesitamos. Para Él no está escondida esta situación de que no podemos salir a trabajar, no podemos ganarnos el sustento de alguna manera. Para Él no es desconocido y Él sabe muy bien qué cosas tenemos necesidad. Sabe que necesitamos comida, que necesitamos vestido y que necesitamos bebida. Son las necesidades básicas para subsistir. Y Él en este tiempo, creo que Dios nos está llamando a su iglesia a conocerlo como ese Jehová Jireh. Desde hace 10 años estamos viviendo como esa experiencia y hace 2 años fue muy fuerte el conocerlo a Él, el depender de Él y realmente decir, wow, tú eres el que me provee, no un trabajo. Y hoy, después de un mes de pandemia, de un mes de estar encerrados, de que nadie tiene trabajo, entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde me vas a proveer? El Señor es el Señor y Él es el que reina sobre todos y Él proveerá. Por eso dice, bástale a cada día su propio afán. Cuando estaba con hambre el pueblo de Israel, Dios les daba el maná, pero siempre les daba el diario. No les daba para un día más, no les daba para un día menos, les daba lo que necesitaban ese día. Y ahorita Él nos está haciendo una invitación a cada creyente, a su iglesia, a conocerlo y a depender de Él en estos momentos, a rogar de Él su favor, a conocerlo realmente, no
no como que mi empresa, gracias porque la empresa y tú me provees por medio de esa empresa, sino gracias Dios porque eres tú. Tú conoces mi necesidad y Él es el que conoce nuestras necesidades y yo las invito a rogar si estamos en necesidad, de rodillas, pedirle al Señor para que lo conozcamos y veamos realmente el milagro que es conocerlo a Él y el privilegio de conocerlo a Él. Un abrazo para todas y Dios las bendiga. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 Altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 Altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 Altísimo Señor. Tú eres santo, tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 Altísimo Señor. Altísimo Señor.
Buenas hermanas, gracias a Dios damos por el tiempo que nos ha permitido compartir con ustedes hoy. Con la hermana Edith nos correspondió el tema de la memorización. El versículo que vamos a tratar es Génesis 22:14, que dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces vamos a dar paso a la hermana Edith para que nos colabore con el tiempo de la memorización. Gracias. Gracias, mi hermanita Lili. Buenas tardes, mis hermanas. Un gran saludo para todas ustedes, un abrazo fuerte, de gran bendición poder tener este tiempo de memorizar uno de los versículos de los cuales estuvo explicando nuestra hermanita Jenny, de gran bendición su enseñanza. Vamos a ir a Génesis 22:14. Todas vamos a ir allí a Génesis 22:14. Y a la voz de 3 vamos a repetirlo todas allí en casita. Listo. 1, 2, 3. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Vamos a repetirlo de nuevo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es muy sencillo, lo vamos a hacer en 4 partes. Número 1. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Una vez más. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Dos. Jehová proveerá. Muy fácil. Jehová proveerá. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Tres. Por tanto se dice hoy. Una vez más. Por tanto se dice hoy. Uniremos las 3 partes. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy. Cuarto, en el monte de Jehová será provisto. Una vez más, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mis hermanas, es muy importante memorizar las escrituras. Vamos a repetirlo una vez más. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y aquí ya está en nuestra memoria. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. Chao, mis hermanitas. Seguimos con el programa. Dios las bendiga. Mis amadas hermanas, hasta acá llega nuestra reunión de damas. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado a conocer un atributo más de nuestro Dios, conocerlo un poco más. Y sí que lo estamos conociendo en este tiempo, viendo su mano poderosa proveyendo para cada uno de nosotros. Aprendamos, mis hermanas, en este tiempo a conocer más a nuestro Dios, que nuestra fe, nuestra confianza, toda nuestra dependencia esté puesta en Él, porque Él es el sustentador
de nuestras vidas, de nuestras almas, de todo lo que nosotros somos y de todo lo que Él ha hecho. Les enviamos un abrazo muy especial del grupo de trabajo con damas. Estamos con ustedes, seguimos orando, los extrañamos mucho, les amamos mucho y mañana queremos volver a estar reunidos a las 10 de la mañana. Les invitamos para estar en nuestro servicio y seguir aprendiendo a conocer y a vivir para ese Dios maravilloso. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte muchísimas gracias, Padre, por tu bondad para con tu pueblo. Gracias, Padre, porque tu palabra toda es verdad, porque tú eres quien sustenta, Señor, este mundo. Señor, gracias porque todas las cosas, todas las personas están puestas en tu mano. Reconocemos, Padre, tu grandeza, reconocemos, Señor, que aunque todas las potencias y reinos han sido conmovidos, Señor, tú permaneces fiel, Señor, tú reinas en un reino inconmovible, al que por tu pura misericordia te ha placido trasladarnos, Señor, y ponernos allí. Gracias, Padre, Señor, por ser nuestro sustentador, porque podemos confiar. Ayúdanos, Padre, para que nuestra fe no falte, para que aunque todas las cosas a nuestro alrededor, Señor, hayan cambiado, podamos seguir confiando en que tú haces nuevas las cosas, Señor, y tú eres el dueño de todo y podemos confiar, Señor, tú eres digno de confianza. Te dejamos, Padre, nuestras vidas en tus manos, Señor, estamos en tus manos y queremos vivir en ese reposo, Señor, en esa tranquilidad y en esa paz y poder transmitirlo a muchas personas en este tiempo también. Que conozcan, Señor, transmitirles quién eres tú, Padre Celestial, por favor, úsanos, Padre, para llevar tu evangelio, estas buenas nuevas de salvación, Señor, hacernos tus hijos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que el pueblo cristiano, Señor, nosotras podamos tener la esperanza, Señor, y la victoria en este tiempo de prueba, Señor, donde aprendamos a confiar en ti verdaderamente, Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias, Señor, y te dejamos en tus manos todo lo que somos, Señor, en nuestros hogares, tu iglesia, en todo el mundo, Padre Celestial. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hasta luego.